Este es un discurso hasídico del Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchok Schneerson, de bendita memoria, del año 1944, Topshin Dalet. En este Maimer, en este discurso, es un discurso relativamente corto y bastante sencillo, el Rebbe explica de una forma corta y sencilla qué significa naturaleza, que en hebreo se llama Teva, y qué significa aquello que trasciende la naturaleza, que en hebreo se dice Lemaila min hateva. ¿Qué es la naturaleza y qué es aquello que trasciende la naturaleza? El Maimer, el discurso está basado sobre un salmo, sobre el versículo de un salmo, Salmo 20, Ya'an Hashem beyemtzara, Yesagev Hashem elokei Yaakov. La traducción del salmo, del versículo de este salmo es que te conteste Dios, te responda Dios en el momento del sufrimiento y que te eleve en el nombre de Dios de Jacob. Ahora bien, en hebreo la palabra Dios se escribe de muchas maneras, e incluso Dios tiene muchos nombres, e incluso, dice Ramban, Nachmanides, que la Toira Kula son Shmoy Sav Shel HaKadosh Baruj Hu, toda la Toira son nombres de Dios, combinaciones, intercambios, una letra, la otra, la primera de cada versículo, etc. Todo es nombres de Dios. ¿Qué significa un nombre? El nombre es el concepto de una expresión, uno se expresa, cuando una persona lo llaman de una manera determinada, ese nombre con el cual llaman a la persona permite vincularse con esa persona. Es una forma que esa persona se muestra a los demás. Pero para uno mismo, uno no necesita un nombre. Uno es uno, yo soy yo, no necesito un nombre. Cuando otro me llama, para vincularme con ese otro, me llama a través de un nombre. Lo mismo está ocurriendo aquí. En este versículo, en este salmo, aparecen dos nombres de Dios. Uno se llama Havaye, Yud Kei Vav Kei, son 4 letras, le decimos Havaye simplemente para simbolizar ese nombre en particular, porque es un nombre que no sabemos cómo se pronuncia, se llama Shema Mefoirash, el nombre claro, el nombre esencial de Dios, Yud Kei Vav Kei, 4 letras, tetragramaton, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Al comienzo del versículo dice, Ya Anjo, que te conteste, Havaye, este nombre específico de Dios, que representa, como vamos a ver a lo largo del discurso, aquello que trasciende la naturaleza. Fue, es y será, todo al mismo tiempo, trasciende el tiempo, trasciende el espacio, etc. Hacia el final del salmo dice, Yisagev Hashem elokei Yaakov, que te eleve el nombre del Dios de Yaakov, pero hoy Dios de Yaakov dice Elokei, Elokim. La palabra Elokim, suma 86, representa a Dios como juez, como severo, como estricto, etc. Y sumo, como dije antes, suma 86. Y la palabra Hateva, la naturaleza, también suma 86. Quiere decir que tenemos un nombre de Dios en el mismo versículo del Salmo. Un nombre de Dios que trasciende, representa aquello que trasciende la naturaleza. Y un nombre de Dios que representa la naturaleza propiamente dicho. Vamos al discurso ahora propiamente dicho. A diferencia de otros discursos, en este caso, el Rebbe directamente cita el versículo sobre el cual está basado el discurso y dentro del versículo mismo pone la explicación. En general cita un versículo y después explica. Aquí dentro del versículo mismo. Entonces el texto dice así. Ya Anjo, que te responda Hashem al Yedei Shmoy, solamente esta parte la voy a decir en hebreo, el resto vamos a ir en castellano como siempre. Ya Anjo, que te responda Hashem al Yedei Shmoy, Dios, con este nombre, Yud Kei Vav Kei, tetragramaton de 4 letras. Dios, a través de su nombre, Havaye Beyem Tzara. Este nombre de Dios te responda, o sea, Dios te responda a través de su nombre que representa aquello que trasciende la naturaleza, que Dios te responda en forma trascendental en el día de tu sufrimiento, de tu opresión. Y esa Gevjo, que te eleve, ¿qué significa que te eleve? Que te fortalezca. Y Hazekoizjo, que te fortalezca. Shem Elokei Yaakov, como dijimos antes, a través del nombre del Dios de Jacob. ¿Y cuál es el nombre del Dios de Jacob? Elokim. Bien, ahora sí, vamos al discurso propiamente dicho, en la explicación del Rebbe de estos dos nombres y estas dos cualidades, aquello que trasciende la naturaleza y aquello que es naturaleza propiamente dicha. La luz divina que crea y da vida al mundo inferior con todas sus criaturas, y también al mundo superior, y a los ángeles, a las almas, a todos los asuntos. Esta energía divina tiene dos formas diferentes, esencialmente diferentes. O sea, Dios da vida y crea todas las cosas de dos formas diferentes. Existe lo material y existe lo espiritual, que se llaman con dos nombres. Teva es naturaleza, Lemaila Me'ateva, y aquello que trasciende la naturaleza.
todas las porciones materiales de los seres humanos y todas las criaturas, la tierra, las piedras, hasta el material más refinado con el cual está construido, por así decir, el cerebro, literalmente la materia gris, como quien dice, el cerebro del ser humano. Todas estas cosas se llaman artius, cosas terrenales. Puede ser más refinada, puede ser menos refinada, puede ser más especial, menos especial, puede ser de un mineral, puede ser de un vegetal, puede ser un animal, puede ser un ser humano, puede ser lo más elevado del ser humano, pero no deja de ser algo material. Y desde las nubes que están por encima de la tierra y todo aquello que reside sobre los montes, o sea, muy elevado, hasta los malojim, hasta los ángeles, como dice Maimónides o Rambam, cuenta 10 tipos diferentes de ángeles, que cada uno de ellos es un nivel diferente, etc. Tiene un nivel de captación de la presencia de Dios diferente, tiene una función en su shlichus, malach, que quiere decir ángel, pero en sí la palabra malach es un sheliach, es un enviado de Dios para hacer una misión determinada. Todas las porciones materiales, terrenales, en la tierra, en el mar, se llaman tzva haaretz, las huestes de la tierra, todo el mundo material que vemos nosotros. Y también tzva hashomayim, también las huestes de los cielos, es decir, como dijimos antes, todo lo que está por arriba, arriba de las nubes, arriba de las montañas, ángeles y todo lo que hay ahí en esos mundos espirituales. La parte material de eso se conoce como teva, como naturaleza. Esto es por un lado. Por otro lado, la porción espiritual de cada criatura, sin diferencia si se trata del koyach hamatzmiach, la fuerza que hace brotar en la tierra, y una fuerza espiritual que hace que cada una de las cosas de la tierra crezca. Y así en cada criatura hay una fuerza espiritual específica que se inviste dentro de lo material de esa criatura para que esa criatura funcione como cuerpo y alma. El cuerpo y el alma son dos cosas diferentes. El cuerpo es algo material, físico, y el alma es algo espiritual. El alma se inviste en el cuerpo y le da vida al cuerpo, pero son diferentes. Por eso vemos que cuando una persona fallece, el cuerpo no desaparece. El cuerpo se termina pudriendo. Aquí, afar atas, polvo, velafar toshuv, al polvo vas a retornar, a la tierra retornas. El punto es que tienen fuerzas espirituales en su interior diferentes, raíces espirituales diferentes. Entonces, la porción espiritual de todas las criaturas, sin diferencia si se trata de la fuerza que hace brotar las cosas espiritual en cada una de las porciones de la tierra, y cada una de las porciones de todas las cosas materiales que existen en donde sea que fuere, junto con todos los climas, que el clima de un lugar es diferente del clima del otro lugar y van cambiando. Sobre el versículo, como entre paréntesis, pone el revés, sobre el versículo de la Toira, estos son los hijos de Seir, un nombre, que es Esav, Seir el Joiri, que vivían en ese lugar, Yoshvei Haaretz, residentes de la tierra. Pregunta el Talmud, ¿cómo residentes de la tierra? Esta gente Joiri, así se llamaban, Joiri, se llaman Yoshvei Haaretz, residentes de la tierra. ¿Y acaso hay alguna otra persona que no es residente de la tierra? Todos los seres humanos son residentes de la tierra. ¿Por qué justo a esta gente, Bnei Seir, Joiri, los hijos de Seir, los Joirim, son residentes de la tierra? ¿Dónde van a residir? ¿En Marte? Sino que el Talmud explica, estas personas eran gente de la tierra. ¿Qué significa? Ellos sabían qué porción en la tierra, probaban el gusto literalmente de la tierra, y sabían en qué porción está la fuerza necesaria para un determinado tipo de cultivo. Acá este lugar es bueno para trigo, este lugar es bueno para soja, este lugar es bueno para aceitunas, este lugar es bueno para manzanas. Probaban la tierra literalmente, por eso se llaman Yoshvei Haaretz, estaban asentados, eran gente de la tierra propiamente dicho. Entonces vemos que existen climas, existen ecosistemas diferentes en diferentes lugares de la tierra, es yadúa, esto es conocido, y que funcionan de diferente manera, con el calor, el frío, etc. Inclusive, esto entre paréntesis, entonces, todas las fuerzas espirituales, todas las criaturas, inclusive hasta la fuerza divina espiritual más elevada en las almas y en los malojim, en las almas, en los ángeles, etc. Esto se llama Lemaila Meateva. Se llama algo que trasciende la naturaleza. Entonces está como Dios, por así decir, crea y da vida a lo que nosotros llamamos Teva, naturaleza, y está como Dios crea y da vida a aquello que llamamos Lemaila Meateva, aquello que trasciende la naturaleza. Ambas cosas, naturaleza y por arriba de la naturaleza, son una reflexión divina y se encuentran en todos los mundos y en todas las criaturas, en todos lados. La diferencia entre ellos es
que lo que nosotros llamamos Teva, naturaleza, Dios lo inyectó, por así decirlo, lo hizo ser al mundo natural en una parte material de cada una de las criaturas. Llamamos Teva, naturaleza, a las partes materiales de cada una de las criaturas. Y tanto en las huestes del cielo, en las huestes de la tierra, como explicamos anteriormente, podemos entender menos o más, de alguna manera, esa criatura. Podemos tener algún tipo de captación sobre cómo funciona y qué es esa criatura. Eso se llamamos Teva. ¿Por qué se llama así, justamente? ¿Por qué se llama naturaleza? Después vamos a ver una explicación un poco más profunda. Pero ¿por qué se llama naturaleza? Porque tenemos algún tipo de captación de eso. Lo podemos entender de alguna manera. Lo podemos analizar, examinar, etc. Pero la porción del alma espiritual en el mundo y en cada una de las criaturas, en las almas, en los ángeles, no podemos entenderla. Solamente que vemos la actividad de esas fuerzas, como por ejemplo la fuerza del alma que actúa en el cuerpo, en los miembros del cuerpo. Entonces podemos entender algún tipo, de algún tipo de forma, la energía del alma, que existe un alma y que está ahí, que actúa, pero no podemos entender qué es el alma. Vemos que está ahí, como dijimos anteriormente. El cuerpo tiene un cuerpo y alma en realidad, la vida de una persona es cuerpo y alma. Cuando la persona fallece, el alma se va, y el cuerpo queda ahí. Entonces, de ahí podemos deducir claramente que existe un concepto de neshama, de alma. Porque si no, la persona, el cuerpo desaparecería inmediatamente. Dejaríamos de estar si fuese una sola cosa. Entonces existe el concepto de cuerpo y alma. Y a través de la actividad, del efecto del alma en el cuerpo, podemos entender que hay una neshama. Por ejemplo, dice Rebbe, nosotros sabemos que en la cabeza hay 3 lugares específicos diferentes, en los cuales se encuentran 3 tipos diferentes de Joimer Amoyach. El cerebro es diferente, la composición literalmente del cerebro es diferente, el funcionamiento del cerebro es diferente, las conexiones del cerebro son diferentes en diferentes partes de la cabeza. No es todo igual. Uno ve un cerebro y parece que es todo lo mismo, pero no es todo lo mismo. Cada porción tiene una función y cada porción está preparada físicamente hablando para esa función. En la forma en que lo plantea el Rebbe, hay 3 partes en el cerebro. Hay una parte que es fría y húmeda. Hay una parte que es caliente y seca. Y hay una tercera parte que es diferente. Tiene otro tipo de cualidad. Eso está escrito acá. Cada porción del cerebro, obviamente no está, en el cerebro no hay partes frías y calientes, estamos hablando de la función del cerebro, cómo trabaja el cerebro en diferentes partes. Uno toca el cerebro y va a tener la misma temperatura en todos los lugares, intuyo, no soy médico, etc. Pero el concepto es, por ejemplo, vamos a estudiar también más adelante, Jochme es sabiduría. Jochme es sabiduría. La forma que funciona la sabiduría es entender fríamente cada cosa, analizarla. Es como dice acá, Karvelach, es fría y húmeda. Jochma se llama Maim, agua, Yerdim Makom Gavoya, Makom Namuch, analiza, baja de un lugar elevado a un lugar bajo, analiza todo el conjunto por vez, como se llama una nekuda, un punto, en donde está incluido todos los asuntos. Uno analiza todo el conjunto, como quien dice, el big picture, el gran dibujo, todo el asunto, ver el bosque entero. Esto es Jochma. Karvelach se esparce por todos lados y es un frío análisis de cada cosa. Después está lo que se llama Bina. Bina es Ham Veyovesh, es caliente, porque se involucra en cada cosa. Y así como el calor separa a cada una de las partes, como quien está refinando oro, plata, lo pone al calor y se separa la escoria del oro propiamente dicho, del metal valioso propiamente dicho. De la misma manera, Bina es el concepto de separar punto por punto dentro del, como si dijésemos, vemos un bosque, árbol por árbol, perdón. No es que estamos observando todo el bosque, sino que cada uno de los arbolitos tiene un montón de cualidades diferentes de los otros arbolitos. Uno mira el bosque y parece que son todos iguales. Árboles verdes y están ahí, son todo lo mismo. No. Hay que dividir y separar uno por uno. Cada cuestión. Esto es Ham Veyovesh, en seco, digamos. Entender la diferencia entre una cuestión y la otra cuestión, llegar hasta la profundidad de la diferencia entre una cuestión y la otra cuestión, cada uno de los detalles, en lugar de ver una neku, de ver, por así decir, un plano. Un punto es un punto específico que tiene una coordenada. Entre X y Z, si tuviésemos
los ejes cartesianos, una coordenada es un punto. Pero cuando tenés un plano, vos podés observar las cosas de una forma mucho más amplia. Amplitud, longitud, incluso existe profundidad, 3 dimensiones. Podemos seguir hablando del tema un montón de tiempo. El punto es que cada parte del cerebro analiza las cosas de una manera diferente. Cada parte del cerebro tiene, por así decir, un cli, un recipiente diferente en la materia gris para las partes diferentes de la comprensión del ser humano. Porque la comprensión, el conocimiento se reparte en 3 partes fundamentales. Hamzoe, que se llama Jochma. Hamzoe significa creatividad. Cuando una persona es un creativo, tiene ideas, una tras de la otra. Pero no necesariamente desarrolla esas ideas, simplemente tiene ideas. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos de otra manera? Como los diseñadores gráficos. Dibujémoslo de tal manera, expresémoslo de tal manera. Tiene la idea. Después está Havana, comprensión, es decir, tomar esa idea y desarrollarla y ver cada uno de los detalles de la idea. En el caso de un diseño gráfico, serían los colores, qué color lo vas a expresar, de qué manera lo vas a dibujar, de qué tamaño lo vas a poner, etc. Vea Hamaka. Hamaka significa profundización. Esto se llama Jochma, Bina y Das. Por cuanto no es un discurso que hable específicamente de estas cosas, sino que solamente el Rebbe está explicando que las partes materiales son keilim, son recipientes para las partes espirituales, no es el momento para explicar todos los asuntos. Vamos a ver, el Rebbe lo que va a explicar, lo voy a decir. Pero el punto es que tenemos Jochma, Bina y Das. Tenemos sabiduría, tenemos entendimiento y comprensión, que es profundización. Estas 3 porciones del intelecto se llaman con 3 nombres, Jochma, Bina y Das. Sabiduría, como dije anteriormente, entendimiento y comprensión. Jochma, sabiduría, significa creatividad. Amtza, creatividad, tener ideas. Bina expresa la comprensión de esa idea que surgió. Y Das es profundización. Es decir, que la persona profundiza en cada una de las ideas que tuvo, explicando justamente esas ideas, esa creatividad que tuvo en el intelecto. El concepto de Das acá no está ampliamente explicado, como dije antes, no es el discurso que trata específicamente de esto, pero el concepto de Das, profundización, significa conexión. Así como en comienzo de la Torá dice, Adam Yoda es Java, el hombre conoció a su esposa. ¿Qué significa conoció? Podríamos traducir, es una forma limpia, linda, agradable de decir que estuvieron juntos, intimidad, etc. Pero hay algo más profundo. Significa conexión. Das es conexión. Cuando la persona profundiza sobre un asunto y se conecta, se vincula a ese asunto y lo hace propio, esto se llama Das. Este es el concepto de Das. Reconocimiento de ese asunto como propio. Hakara. Conocer un asunto. Tanto cuanto la persona más profundice en entender una cosa, esa cosa va a estar más entendida y más clara el significado de esta idea que surgió. Entonces tenemos 3 cosas: creatividad, jochma, entendimiento, es decir, la lógica de esa jochma, los detalles y las partes de esa jochma, y tenemos hamaka, profundización, en la cual entendemos a lo más profundo, es decir, cada una de las implicaciones, y lo hacemos propio en nuestra vida, lo adaptamos a nuestra propia vida, de esas explicaciones sobre esa idea pensada, sobre esa creatividad. Estas 3 porciones, Jochma, Bina y Das, sabiduría, entendimiento y comprensión, a pesar de que son partes del intelecto, sin embargo son partes. Cada una de estas partes es un metzius, es una cosa por sí misma. Jochma es Jochma, Bina es Bina y Das es Das, son 3 cosas diferentes. Como nosotros vemos en la práctica, que hay personas que tienen capacidad en alguna de estas 3 cosas. Hay personas cuya capacidad intelectual es creatividad. Es decir, hacen hidushim, novedades, tienen ideas novedosas, diferentes. Ellos se llaman mamtzim, son creativos. Hay personas cuya capacidad intelectual es comprender y explicar un asunto. Ellos mismos no tienen ideas creativas, pero una vez que le dieron una idea creativa, la desarrollan en forma completa, en todos los detalles, etc. Ellos pueden explicar ampliamente, claramente, cada idea, de manera tal que todas las personas las entiendan. Pero ellos mismos no hacen hidushim, no hacen novedades, no tienen ideas propias novedosas. Y hay personas cuya capacidad intelectual es profundización en una idea y en la explicación de esa idea, hasta que ellos revelan hidushim, hadashim, novedades impresionantes, tanto en la comprensión como en la idea propia renovada. La idea era de una manera determinada, se la explicó de una manera determinada,
Pero cuando la persona profundiza en esa idea, llega a conclusiones novedosas. A conclusiones que antes, en el momento en que surgió esa idea, y en el momento de la explicación de la idea, Jochma y Bina, no se conocían anteriormente. Pero cuando la persona profundiza, revela de dentro de la idea cuestiones extremadamente interesantes, novedosas. No diferentes de la idea, no es otra idea. Otra idea es Jochma. Jochma es creatividad, una idea, otra idea, de otro tema. Diferentes ideas sobre diferentes temas. Bina es la explicación de esas ideas. Das es la profundización en cada explicación, en cada idea, de manera tal de revelar en la idea misma, en el mismo concepto que surgió en Jochma, cuestiones que antes en Jochma y Bina no se comprendían. Esta es la virtud que tiene Das, comprensión, por sobre las fuerzas de Jochma y Bina, de sabiduría y entendimiento. Es decir, que las explicaciones no son solamente algo intelectual y algo racional. Uno se vincula a esa, como dije antes, uno se vincula a esa idea, la hace propia, la adapta a su propia vida y tiene un poyel yoitze, un efecto en el mundo, un efecto en uno mismo, un efecto en el mundo. Es justamente a través, por ejemplo, un ejemplo sencillo, esto es lo que dice el Maimer, yo estoy explicando, por así decir, afuera del Maimer para explicar qué significa Das. Hay discursos enteros sobre Das, solamente qué es. El punto es, la persona piensa en Jochma, en sabiduría, Gadlus Abayr, la grandeza de Dios. ¿Ok? Dios es grande. Ya está, es en la Nekud, es un punto. Dios es grande. En Bina empieza a desarrollar la idea. ¿Qué significa desarrollar la idea? Significa, ¿cuál es la grandeza de Dios? Contame. Bueno, la grandeza de Dios es que es el creador. ¿Y qué es lo que creó? Creó todos los objetos inanimados, creó todos los vegetales, creó todos los animales, creó todos los seres humanos, conoce lo que piensa cada uno, conoce lo que necesita cada uno, le da a cada uno, pues sea Dios abre sus manos y sacía a toda la creación, según lo que él corresponde, le corresponde a cada creación, etc. No podría estar horas pensando en la grandeza de Dios, estamos desarrollando los detalles de una idea. La idea en Jochma era Godlos Abayr, la grandeza de Dios, ya está. La idea en Bina es, bueno, el desarrollo de esa idea. ¿Cuál es justamente? Y uno puede llegar superior, como dice la Gemara también, donde está la grandeza de Dios, ahí encontrás, dice el Talmud en Megillah, la humildad de Dios. Que todas estas cosas grandes que nosotros entendimos es algo material y Dios lo creó con una letra, hey, nada más. Como dice también, porque con la Yud y la Hey, Dios creó los mundos. Con la Yud creó el mundo por venir, con la Hey creó todo este mundo. Y todo este gran mundo impresionante que nosotros vemos a nuestro alrededor, en realidad Dios lo creó con una letra nada más. Es insignificante frente a Él. Por eso, donde encontrás la grandeza de Dios, donde nosotros vemos la creación y decimos, wow, si Dios hizo todo esto, quiere decir que Dios es impresionantemente grande. Y cuanto más detalle entiendas de la grandeza del mundo, sobre el mundo este, el sistema solar, las estrellas, el universo entero es impresionantemente grande. Quiere decir que Dios es impresionantemente grande, es el creador de todo eso. Pero no es más que una Hey. Dijo la letra Hey y creó todo eso. Quiere decir que todo esto no es más que la humildad de Dios que se rebaja a sí mismo a crear este mundo impresionante. Esto es Bina. Esto es entendimiento. Cuando la persona empieza a profundizar, es decir, se vincula a esa idea y no se la quita de la cabeza, a través de Das, hay un, como dije en hebreo antes, Poyel Yoitze, hay un efecto. ¿Cuál es el efecto? Nace en el corazón amor a Dios y temor a Dios. Este es el resultado de esa meditación. Pero esto solamente ocurre a través de Das. Si la persona tuvo la idea, Gadlos Abayr, la grandeza de Dios, Jochma, sabiduría. La persona desarrolló esa idea en Bina, la grandeza de Dios, como en todos los objetos inanimados, los vegetales, los animales, los seres humanos y sus pensamientos, etcétera, como dijimos anteriormente. Punto. Y ahí la persona terminó y después ahora se dedicó a otra cosa. Ahora voy a pensar en el desayuno. El desayuno cuando yo coma una banana, y voy a agarrar la banana y la voy a pisar y voy a combinarla con esto y lo otro. ¿Qué pasó con la grandeza de Dios? ¿A dónde se fue? Se esfumó, desapareció de la cabeza de la persona, no está más. ¿Esto hace que nazca amor y temor a Dios? Olvídate, por un instante, es verdad, la persona se dio cuenta, es verdad, Dios es grande, pero se esfumó totalmente ese pensamiento. ¿Por qué? Porque la persona no se ocupó de ser consciente de ese pensamiento en forma constante, de unirse
apegarse a ese pensamiento. Cuando la persona lo piensa y lo mastica una y otra vez, y lo hace parte de su propia vida, y reconoce que realmente es así, abre los ojos y ve el mundo a su alrededor y piensa, acá está la presencia de Dios, acá está la presencia de Dios, etc. Esto es das, es conexión. La persona piensa constantemente sobre este asunto, sobre aquello que ocurrió, se le ocurrió en Jochma, grandeza de Dios, sobre los detalles de Bina, en cómo se expresa esa grandeza de Dios, la persona lo hace parte de su vida. Ahí es cuando surge en el corazón amor y temor a Dios. Este es el Hidush, está la novedad de Das. Desde Jochma y Bina no surge básicamente, en este contexto, no surge nada. Es Jochma y es Bina. Ahora sabes que Dios es grande. ¿Y cómo es que Dios es grande? Pero esto no genera necesariamente amor y temor a Dios. Das, esa conexión, es lo que tiene ese resultado de amor y temor a Dios. Kitsu, resumen del primer capítulo. Explicamos que la luz divina en el mundo inferior y en los mundos superiores es en dos formas. Uno, crea y da vida a todas las partes materiales de todas las criaturas. Dos, crea y da vida a las almas de todas las criaturas. Esta luz divina que crea y da vida se divide en dos partes. Está la parte material que se llama Teva, naturaleza, y está la parte espiritual de las almas que se llama Lemayla Minater, que trasciende la naturaleza. En la naturaleza podemos entender, tenemos captación. En aquello que trasciende la naturaleza podemos solamente pensar, medir cómo será, ver su efecto, etc., pero no entendemos realmente de qué se trata. Segundo capítulo. Esta diferencia entre naturaleza y aquello que trasciende la naturaleza, que en la naturaleza podemos entender, y en aquello que trasciende la naturaleza no entendemos, sino que solamente tenemos un shiur, meshaer, medimos intelectualmente de qué se trata y vemos los resultados de su existencia. O sea, a través de sus resultados sabemos que existe. Aquello que trasciende la naturaleza, como el alma y el cuerpo, a través del efecto del alma sabemos que está en el cuerpo. Pero no entendemos qué es el alma. Y esto no es una captación clara. Esta diferencia, de vuelta, entre Teva y Lemayla Teva. Teva podemos entender, naturaleza entendemos. Aquello que trasciende la naturaleza no entendemos. Esto no es una diferencia base que podamos decir que en el conocimiento científico ahí está justamente la diferencia fundamental entre Teva y Lemayla Teva. Es decir, dijimos que, ahora vamos a ver cuál es la verdadera diferencia. Dijimos que hasta acá, hasta este punto, nosotros tenemos Teva y Lemayla Teva, naturaleza y aquello que trasciende la naturaleza. Y dijimos que naturaleza podemos entender, abrir los ojos, mira a tu alrededor, y entendemos, la ciencia plantea diferentes modelos para entender el mundo que tenemos a nuestro alrededor, el universo entero. Perfecto, lo entendemos. Y después está aquello que trasciende la naturaleza, que no lo entendemos. Simplemente captamos, sabemos que está ahí por sus actividades. Y pensamos inicialmente que justamente esa es la diferencia. ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo lidiamos con estos conceptos? Naturaleza o trascender la naturaleza. Esa es la diferencia. Nuestra forma de lidiar con ellos marca que la diferencia entre naturaleza y trascender la naturaleza es que a este entendemos y el otro no. Pero no es así. La meditación profunda en la vitalidad divina, en la naturaleza y en aquello que trasciende la naturaleza, lleva a la conclusión de que no solamente aquello que trasciende la naturaleza, es decir, la situación espiritual de todas las fuerzas espirituales en todo el mundo, etc., es algo que no podemos captar. No solamente lo que trasciende no lo podemos captar, sino que incluso la naturaleza, que nosotros pensamos que sí la entendemos, efectivamente la entendemos, vemos en realidad también es algo incomprensible. El concepto de Teva también es algo que no podemos comprender. Porque lo que nosotros entendemos en la naturaleza no es la verdad absoluta de la naturaleza. Teva, la naturaleza, es algo que no es captable exactamente igual que el Lemayla Minater, que aquello que trasciende la naturaleza. Dios ocultó en la naturaleza aquello que trasciende la naturaleza. Dentro de Teva, dentro de la naturaleza, está inyectado, por así decirlo, está oculto en su interior aquello que trasciende la naturaleza, en cosas que nosotros podemos meditar y analizar en ellas. Esta cuestión genera en el pensamiento
que la naturaleza es algo que podemos captar. El hecho de que nosotros abrimos los ojos y vemos a nuestro alrededor algo que tiene sentido, como vamos a ver más adelante, el sol sale por el este, se pone en el oeste, todo el mundo conoce estas cosas. Esto genera la sensación de que podemos captarlo. Lo que vemos parece que lo podemos entender, pero en su interior hay oculto una fuerza que trasciende la comprensión del ser humano. Esto es lo que está explicando el Rebbe. Desde la perspectiva más profunda de lo que es realmente la naturaleza, como vamos a estudiar, la naturaleza es tan incomprensible de la misma manera que aquello que trasciende la naturaleza. Efectivamente, la naturaleza lleva a una comprensión intelectual más cercana que aquello que trasciende la naturaleza. Parece como que podemos entenderlo mejor, podemos lidiar con esto de una forma más concreta. Es algo que está dentro de nuestro mismo dominio, naturaleza, lo captamos. Yo me capto a mí mismo y yo capto lo que pasa a mi alrededor. Pero a través de la meditación adecuada, o sea, de la profundización adecuada en el contenido profundo de qué es Teva, qué es la naturaleza, podemos llegar a la conclusión adecuada de que la naturaleza misma, Teva mismo, es esencialmente el Emaila Minatea. Esencialmente trasciende la naturaleza. La naturaleza misma trasciende a la propia naturaleza. Las comprensiones son efectivamente iguales, pero hay cosas, o sea, entre naturaleza y aquellos que trascienden la naturaleza, al final es todo igual, es todo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Hay cosas que el ser humano está acostumbrado a ellas y los llama Teva, los llama naturaleza, pero esencialmente trascienden la naturaleza. Por ejemplo, la naturaleza del sol. A la mañana el sol brilla en el este y a lo largo del día el sol se mueve hacia el sur y se pone en el oeste. Esto es todo, importa en toda la cuestión del ciclo del sol, y hay modelos de comprensión, modelo heliocéntrico, en donde el centro es el sol. Este es el clásico modelo que todo el mundo estudió en la escuela, el sistema solar, el sol en el medio, todos los planetas girando a su alrededor. Y hay un modelo que se llama geocéntrico, donde está la Tierra en el medio y todo el resto de las estrellas y astros, digamos, giran alrededor de la Tierra. Científicamente hablando, no hay ninguna diferencia entre un modelo y el otro modelo. Todos los fenómenos de los cuerpos celestes se pueden explicar de las dos maneras. Uno simplemente es un modelo de un hombre mirando aquí abajo, levantando su vista, mirando el cielo. Ve que todo gira a su alrededor. Y el otro es un modelo parado, el observador parado en otro lugar, parado en el sol, ve cómo todas las cosas giran alrededor del sol. Es exactamente lo mismo, científicamente hablando. Acá estamos usando, en Hasidus se usa en general, basado en el Rambam, basado en diferentes Sfarim, libros, en general se usa el modelo geocéntrico. Pero no hay ninguna diferencia de qué modelo uno utiliza. El ejemplo, entonces, el sol en relación a la Tierra la Tierra está como torcida, no está derecha, no es un plano en donde todo gira, digamos, si la Tierra estuviese en el medio, todo gira planamente a su alrededor. No, sino que la Tierra está como torcida y todo gira de esta manera. El punto es, en forma, digamos, inclinada. Entonces el punto es que el sol sale en el este, se mueve hacia el sur y se pone en el oeste. De tal manera que la órbita del Sol empezó desde el primer día de la creación en que Dios creó el Sol, no el primer día de la creación entera, donde el Sol se crea en el cuarto día, quiere decir, el primer día en que Dios creó el Sol, ahí empezó el Sol a girar y a estar en su órbita hasta el día de hoy. Esta costumbre que nosotros estamos acostumbrados a ver, este Seider, este orden, todos los días, esa costumbre genera una sensación de que hay Teva Shemesh, hay una naturaleza del sol. El sol siempre funciona de la misma manera, de tal manera que no parece que fuese algo sobrenatural. El hecho de que sale el sol y se pone el sol, ¿qué quiere decir que es sobrenatural? ¿No ves que pasa todos los días? Es algo natural. Pero ¿qué es realmente aquello que nosotros llamamos Teva, natural? El hecho de que estamos acostumbrados a ver que siempre es de la misma manera. Pero en la realidad, cuando la persona presta atención en el orden en que funciona el Sol a lo largo de 5.743 años, este discurso fue escrito en 5.744, pero por supuesto se aplica hasta el día de hoy. Cuando uno presta atención en cómo el Sol, desde que fue creado, funciona exactamente de la misma manera, día tras día, y todo en una forma ordenada y única, nunca cambió su peula, su actividad. Esto es Pele al Tivi.
Esto es una maravilla totalmente sobrenatural, realmente sobrenatural. Solo que la costumbre genera en la persona que nosotros llamemos a determinados efectos en el mundo naturales, teva. Pero realmente hablando, es algo que trasciende totalmente la naturaleza. No es algo normal que un objeto funcione exactamente igual desde el momento en que fue creado, por siempre, por así decirlo. No es normal. ¿Qué es normal? Que las cosas cambien, que las cosas estén desordenadas. El hecho de que vemos y estamos acostumbrados a que siempre funciona exactamente de la misma manera, genera la sensación que nosotros decimos, eso es normal. ¿Qué es lo normal? Que el sol sale y se pone. ¿Qué es lo normal? Que el mundo funciona de tal manera. ¿Qué es lo normal? Que los átomos están todos pegoteados y no se van los electrones para cualquier lado. ¿Por qué no salen volando los electrones? ¿Ok? Porque hay una atracción así, ¿sabes? Esto es una explicación científica muy buena. ¿Pero qué es normal? Lo normal es que esté todo desordenado, todo desordenado. Eso es normal. Lo anormal es que está todo ordenado y todo sigue su seider y no cambia. Nunca cambia. Entonces, llamamos a esta costumbre de ver, esta forma de funcionar normal, que nunca cambia, a esto lo llamamos teva, lo llamamos naturaleza, pero en realidad es algo anormal totalmente. De la misma manera, todas las cosas que nosotros llamamos teva, naturaleza, es porque estamos acostumbrados a que funcione de esa manera. La palabra teva, entonces, naturaleza, no es un nombre que indica comprensión. Entendemos que esto funciona así y así, sino que teva, naturaleza, indica costumbre. Estamos acostumbrados a que esto funciona de esta manera. Y esto genera la diferencia entre teva, naturaleza, aquello que estamos acostumbrados, y lemay la teva, y aquello que trasciende la naturaleza porque no estamos acostumbrados. Vimos, de repente algo diferente. Toda la diferencia entonces es que la luz divina que crea y da vida a todas las almas y los ángeles, malachim, etcétera, de todas las criaturas, las personas no captamos su metzius, su existencia, ni hablar mahus, ni hablar la esencia de lo que es algo espiritual, no lo captamos. Tampoco captamos su existencia espiritual, solamente captamos sus efectos. Al respecto de todo lo que tiene que ver con lo espiritual, lo único que podemos captar es que tiene un efecto. Y automáticamente llegamos a la conclusión de que algo hay ahí, porque tiene efecto. Pero en la luz divina que crea y da vida a todas las partes materiales de la creación, a todas las criaturas, Dios dio algún tipo de comprensión, por lo menos para comprender que hay un metzius sobre el equi. Hay una existencia, una luz divina oculta en la naturaleza. Y esto nos da a nosotros la sensación intelectual, no sensación, ashara significa algún tipo de medición. Podemos concluir racionalmente que hay una energía que trasciende la naturaleza. Entonces, al fin y al cabo, ¿cuál es la diferencia entre naturaleza y aquello que trasciende la naturaleza? Nosotros empezamos el capítulo diciendo, bueno, naturaleza entendemos, lo que trasciende la naturaleza no lo entendemos. Ahora que estamos en el medio, digamos, casi hacia el final, un poquito después del medio, del capítulo, decimos, no es que entendemos o no entendemos. Al fin y al cabo no entendemos nada. ¿Por qué? Porque tanto la naturaleza como lo que trasciende la naturaleza son manejados por Dios. Como vamos a ver en un ratito más adelante, el nombre Elohim maneja, por así decir, la naturaleza. El nombre Elohim de Dios es una expresión divina cuya función es manejar la naturaleza, y por eso el nombre Elohim suma 86, la palabra Hateva, la naturaleza, suma 86. Y el nombre Havaye, Yudkei Vavkei, el tetragramatón, maneja, por así decir, aquello que trasciende la naturaleza. Haya, Hoy, Bebeie. Fue, es y será todo al mismo tiempo. Trasciende el tiempo, trasciende el espacio, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aquello que trasciende y aquello que no trasciende? Pues algunas cosas estás acostumbrado y lo llamás naturaleza. Pero en la esencia, ¿qué es? No lo entendemos tampoco. Y hay otras cosas que no estamos acostumbrados y lo llamamos que al-TV, trasciende la naturaleza, está por encima del concepto de la naturaleza. Este es el verdadero concepto. La costumbre o la no costumbre de un determinado fenómeno
Pero en sí, la energía divina, estos son los últimos dos parrafitos que vimos, la energía divina que da vida y crea todas las cosas, no las comprendemos igual, ni en lo que es natural, porque estamos acostumbrados, ni en aquello que no es natural, no lo entendemos, no la captamos esa energía divina. Y esta es la intención suprema de que la luz, energía divina, se oculte en las cosas materiales aquí abajo, que son más cercanas al hombre, para darle al hombre algún tipo de comprensión sobre esos fenómenos. Entonces la luz divina, la energía, por ejemplo, que maneja el sol, está oculta. No digo que está oculta dentro del sol. Dentro del sol es una bola de helio con reacciones químicas, etcétera, físicas, y es una pelota de fuego, por así decir, súper simplificando algo complejísimo. El punto es que es creado de manera tal que la energía divina creadora está oculta. No la vemos. Entonces esto nos da cierta capacidad de comprender al sol. Lo vemos y decimos, mirá, funciona así, funciona así, está compuesto de esto, lo otro, tiene tal temperatura, etcétera, etcétera, tal ciclo, tal órbita, etcétera. Y esto es la forma correcta de entender el concepto de Teva, naturaleza. De hecho, en hebreo, Tuvu Bayom. Tuvu significa hundirse en el mar. Los egipcios, cuando el pueblo judío pasó a través del Yam Suf, del mar de juncos, después el mar, se cerró sobre ellos. Tuvu Bayom, se hundieron en el mar. Teva y Tuvu es la misma palabra. Tes, Beis, Ain. Son tres letras que son la raíz de esa palabra. Y Tuvu entonces significa hundirse, algo que está oculto abajo del mar. Teva, ¿qué quiere decir? Que la luz divina está rodeada, por así decir, así como el mar, las aguas del mar rodean las cosas que están en la profundidad del mar. Está oculta la energía divina. Eso es Teva. Está oculta la energía divina. ¿Para qué se oculta? El Rebbe trajo, para poder darnos algún tipo de comprensión en cómo funciona esa cosa. Pero el concepto de Teva entonces es que la energía divina creadora está oculta. Y esto es lo que significa Breishis bar Elohim, traducción simple. En el comienzo creó Dios, es decir, Dios creó un mundo a través del Shem Elohim, del nombre Elohim justamente. ¿Por qué no dice Breishis bar Havaye? Breishis bar el tetragramaton. En el comienzo creó la energía divina trascendental de la Yud y la Hei, y la Vav y la Hei, etc. No. Breishis bar Elohim. El mundo fue creado con el nombre Elohim. Este nombre Elohim suma igual, como ya dije varias veces, que la palabra Hateva, la naturaleza. Por eso en el comienzo de la creación se utilizó en la Toira justamente ese nombre para expresar que hay una energía divina oculta en la creación. La creación del mundo en forma real, es decir, las almas y los ángeles, todo es creado realmente a través de Shema Havaye. Havaye es Mehave, creador, porque la palabra del nombre, la explicación del nombre Havaye es Yud Kei Vav, que es Mehave, es que crea. El Shem Havaye crea a través del Shem Elohim, a través del nombre Elohim. Estos dos nombres santos y divinos, Elohim y Havaye, de vuelta Elohim representa lo que llamamos Teva, que la presencia de Dios en ese objeto, en ese fenómeno está oculto. Y Havaye lo llamamos Yud Kei Vav Kei, aquello que trasciende la naturaleza, es decir, que está revelada la presencia de Dios en ese evento, en ese asunto. El nombre Elohim lo llamamos Teva, naturaleza, y el nombre Havaye lo llamamos Lemaila Minateva, aquello que trasciende la naturaleza. Dios crea el mundo y le da vida a través del nombre Elohim, de manera tal que nosotros vemos Teva, naturaleza. Incluso el comportamiento, la conducción que Dios conduce el mundo, esa conducción trasciende el camino de la naturaleza. Y es a través de la naturaleza, y en particular la conducción suprema con el pueblo judío, que trasciende totalmente la naturaleza literalmente. Como vemos, acá el Rebbe nos lo trae. El Rebbe trae otra frase, como es la frase conocida del Midrash, Kivsa Achas ben Shirim ze'evim beishleima. Una oveja entre 70 lobos, la oveja sería el pueblo judío, los 70 lobos son las 70 naciones, y ella está cuidada. ¿Por qué? Porque hay un pastor, grande es el pastor que cuida la oveja entre 70 lobos. Y la idea que yo iba a mencionar es, vemos en la realidad, en la historia de la humanidad entera, pueblos y grandes imperios que conquistaron el mundo conocido en su momento, de todas las formas habidas y por haber.
desde los egipcios en su época, los babilonios en su época, los persas, medios, los griegos, los romanos, los bárbaros, los cruzados, bizantinos, cruzados, los cosacos, los nazis y Maximum, su nombre se ha borrado. Cada uno de ellos generó en su época una conquista absoluta y total, un poder total. Y cada uno de ellos gobernó por sobre el pueblo judío, particularmente hablando. Sobre la tierra de Israel, sobre el pueblo judío, oprimiendo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, de todos ellos no quedó nada más que ruinas. No hay nada de ellos. Y el pueblo judío sigue vigente, exactamente igual que como estaba antes, con las mismas costumbres, con las mismas leyes, con el mismo lenguaje, etc. Esto muestra a las claras la eternidad del pueblo judío. ¿Qué significa la eternidad del pueblo judío? Que la conducción divina del pueblo judío es por encima de la naturaleza. El Shema Vaya directamente. La forma que Dios maneja todo el resto del mundo es con el Shema Elohim Teva. Al pueblo judío en particular, esto es lo que está diciendo el Rebbe, lo maneja con el Shema Vaya. El terrible odio de todas las naciones, en todos los países, no está hablando obviamente de todo el mundo, no se olviden que el contexto es 1944, plena Segunda Guerra Mundial, etcétera. Que entiende la historia y conoce puede entender claramente de qué está hablando el Rebbe. El odio tremendo de todas las naciones, en todos los países, al respecto de a lo largo de este golus, de este exilio amargo, que todas las naciones nos juzgaron y juzgan al pueblo judío en todo tipo de juicios y muertes, etc. Y el pueblo judío es vivo y se sostiene y va a tener un sostén eterno, porque el pueblo judío cumple en Torah y mitzvahs que son eternas, con emuna, con fe en nuestro Dios y en el Dios de nuestros padres. Esto es lo que hace, lo que genera la eternidad del pueblo judío, su vínculo con Dios. Y esto es lo que quiere decir el comienzo de todo el Maimar. Esto es lo que quiere decir el versículo de Tehilim. Contéstame, Havaye, ahora lo leemos de otra manera. Contéstame, Havaye, en el momento de mi sufrimiento. Vamos a fortalecernos en el nombre del Dios de Jacob. ¿Qué representa todo esto? Todo Yehudí, hombres, mujeres y niños, tiene que saber que en Beyom Tzara, en un momento de sufrimiento, la conducción de Dios sobre el pueblo judío es sobrenatural, trasciende la naturaleza. Pero para que eso funcione, para que sea Yanja Avaye, Beyom Tzara, para que Dios te responda y revele su conducción sobrenatural sobre el pueblo judío, tiene que haber una condición. Y esa es la segunda parte del versículo. Tienes que fortalecerte en el nombre del Dios de Jacob, Elohim. Tiene que estar esta condición. Es decir, el nombre Elohim mismo tiene que fortalecer el corazón de cada uno. Y cada uno tiene que estar firme, fuerte, en la confianza absoluta, en la Geula Shleima, en la redención completa. Como es sabida la frase del Rebbe. Acá es interesante una nota. Abajo las notas son del Rebbe propiamente dicho, el discurso es del Rebbe anterior, y algunas notas son del Rebbe. Interesante, aparentemente está hablando del Alter Rebbe. ¿Cuál es el Rebbe? El Alter Rebbe, pero hasta el día de hoy no encontramos dónde está esta frase. Interesante. Como dice, volvemos al discurso, como es la frase ya conocida del Rebbe, que su alma está en el Gan Eden, que dijo a una persona así, Yesakev Hashem Elokei Yaakov, fortalécete en el nombre del Dios de Yaakov. ¿Qué significa? Tenés que estar fuerte en el nombre del Dios de Jacob. Y esto representa, como dijimos anteriormente, Torah y mitzvahs. Como Magid Varav le Jacob. Dios le dio sus palabras, sus leyes a Jacob. Cuando la persona se fortalece en el nombre del Dios de Jacob y en Torah y mitzvahs, entonces Yanja Vaye Beyom Tzara. Dios te va a responder en una forma sobrenatural en el momento de tus sufrimientos, con Gesed y con Rahamim, con bondad y con misericordia. Este fue el segundo capítulo, Kitsu, resumen. Explicamos la diferencia mencionada anteriormente entre naturaleza y aquello que es sobrenatural, que no es una diferencia fundamental. El hecho de que conocemos a uno y no conocemos al otro. Porque la naturaleza misma es sobrenatural, trasciende la propia naturaleza. Solo que la costumbre del ser humano hace que aquello que sea sobrenatural y maravilloso se transforme en algo natural. Por ejemplo,
el brillo del sol, la salida y la puesta del sol a lo largo de más de 5.743 años, como está acá, o hasta el día de hoy, 5.781 años, de la misma manera, exactamente igual, sin cambiar nada. Dios, bendito sea, bendito es, trasciende la naturaleza. Él creó y conduce el mundo a través de la naturaleza y a través del fortalecimiento en emuna, en fe y en confianza en el Dios de Jacob. Fortalecete en el nombre de Dios de Jacob, fortalecete en Torah y Mitzvot, fortalecete en tu vínculo con Dios, en tu confianza en Dios, en tu fe en Dios. Entonces vas a poder ver en la práctica la conducción divina sobrenatural por sobre toda la creación.